Buenos días nuevamente, hermanos y amigos que nos acompañan. Que Dios les bendiga grandemente este día del Señor, el día que damos gracias nosotros todos los días, ¿verdad? Y este día en especial recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cena del Señor, en la Santa Cena. Vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 34. Nos hablaba nuestro hermano Gabriel, ¿verdad?, sobre el pecado, las consecuencias del pecado y también cómo ser librado de ese pecado, cómo ser rescatado de ese pecado. Y es lo que vamos a estar hablando esta mañana en la palabra de Dios, en la palabra de verdad, el Evangelio. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, el que practica el pecado, el que está en pecado, esclavo es del pecado. Le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos luego, ¿verdad?, pegaron el brinco. No, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Y Jesús claramente les dijo: si ustedes practican el pecado, esclavos son del pecado. Y todo hombre que ha cometido pecado, que no ha lavado sus pecados, es esclavo del pecado. Y necesita conocer la verdad del Evangelio. Necesita conocer esa verdad que dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos, todos, necesitamos esa verdad de Dios. Alguna vez muchos de nosotros fuimos esclavos del pecado. Vivíamos en el pecado. Estábamos encadenados, ¿verdad?, al pecado, haciendo, practicando, viviendo en el mundo. De alguna u otra manera pecábamos y éramos esclavos del pecado. Gracias a Dios conocimos esa verdad y fuimos libertados por el poder de Dios. Todos, hermanos, tenemos esa necesidad, hermanos, urgentes, de conocer la verdad para que ella nos libre del pecado. Esa verdad que dijo nuestro Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La primera carta de Juan, casi al final, antes de Apocalipsis, Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice la palabra de Dios: y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Si nosotros cometemos pecado, hermanos, estamos violando la ley de Cristo.
Somos culpables. Somos criminales, ¿verdad? El pecador es un criminal espiritual. Está violando la ley de Dios, la ley de Cristo. Y es algo grave, ¿verdad? El pecado es pecado, decía nuestro hermano. No hay pecados chicos ni pecados grandes. Todo pecado es infracción de la ley. Es desobediencia a Dios. Y todo pecado condena. El que practica el pecado es un pecador, un criminal espiritual, y está condenado. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia del pecado, la paga del pecado, dice, es muerte. Es la pena de muerte. La palabra muerte en la Biblia quiere decir separación. Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios, de la comunión con Dios. No tenemos esas bendiciones de Dios. Ahora, si usted muere en pecado, que es la segunda muerte, ¿verdad? Una condenación eterna. Un castigo eterno. Todo pecado nos hace merecer esa pena de muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, hermanos, la salvación, la verdad, la dádiva de Dios. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, ¿verdad? Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 17:17 nos dice, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, hermanos, es verdad. Tenemos que conocer nosotros esta verdad que nos hará libres en la Biblia. En la Biblia hay muchas verdades. La palabra de Dios nos enseña que Dios creó el universo, que Dios hizo este planeta, que Dios nos dio la vida. Esa es una verdad. Y muchos creen en esa verdad. Muchos creen que Dios hizo todo el universo. Pero eso no los va a salvar. Creer eso no los va a salvar. La Biblia nos enseña que hubo un diluvio que destruyó este mundo en agua. Esa es una verdad. Creer que hubo un diluvio no nos va a salvar. Creer en esa verdad no nos va a salvar. Esa no es la verdad que habló Cristo en Juan 8:32. Nos enseña la palabra de Dios que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto y que conquistó Jericó y que llegó a la tierra de Canaán. Esa es una verdad. Y muchos lo creen, pero no van a ser salvos por creer eso. No van a ser salvos por creer que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Cristo sanó muchos enfermos, hizo muchos milagros cuando estuvo aquí en la tierra.
¿Es esa la verdad que libra al hombre pecador del poder del pecado? Tampoco, ¿verdad? Usted sabe que no lo es. Primera de Pedro, hermanos. Vamos casi al final. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, atención hermanos, amigos, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El hombre purifica su alma del pecado cuando obedece a la verdad, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esta verdad que tiene poder para purificar el alma humana, dice el versículo 25, ¿verdad? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la verdad, hermanos, que salva al hombre. El Evangelio. Efesios 1:13. Efesios 1:13 nos explica muy bien esa palabra de verdad. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta palabra de verdad, hermano, nos dice Efesios 3, es el evangelio de vuestra salvación. La verdad que todo hombre necesita conocer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús a los fariseos. Todo hombre necesita conocer esta verdad, el evangelio. Decía nuestro hermano, ¿de quién es esa misión de enseñar el evangelio a las personas? A las personas que no han conocido la verdad de Dios. ¿De quién es responsabilidad? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de todos nosotros. Cristo es nuestra cabeza. Cristo es el que nos dirige, el que nos manda. Cristo es nuestro buen pastor. Y Él usa su cuerpo para hacer su voluntad, para llevar su evangelio a toda criatura. Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio, ¿qué es, hermano? ¿Qué es, amigo, el evangelio? Es poder de Dios para salvación.
El poder de Dios para salvar al pecador. Tal vez se pregunta usted, habla mucho del Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué tenemos que creer en el Evangelio? ¿Por qué debemos obedecerlo? ¿Cómo vamos a obedecer a ese Evangelio? El Evangelio, hermanos, son las buenas nuevas de victoria, de salvación. En la antigüedad, en los pueblos griegos, los pueblos romanos, había guerras, había batallas y había un mensajero. Cuando se ganaba en una batalla, en el pueblo quedaban las mujeres, los niños indefensos, ¿verdad? Los hombres, los guerreros iban a pelear a la batalla. Los que quedaban en el pueblo estaban con incertidumbre, preocupados, ¿verdad? ¿Qué estará pasando allá? ¿Cómo les habrá ido? ¿Por qué no regresan? Y había un mensajero que se miraba a lo lejos que venía de la batalla al pueblo. Cuando ese mensajero se miraba, ¿verdad?, que venía feliz, sonriendo, apurado, ¿verdad?, para dar la buena noticia, las buenas nuevas de victoria, que habían ganado esa guerra, que habían ganado esa batalla. Ese mensajero traía el Evangelio, traía las buenas noticias de victoria. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es eso, hermanos, son las buenas nuevas de salvación. Que Cristo Jesús venció a Satanás, que Cristo Jesús venció la muerte. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió, hermano, amigo, por nuestros pecados. Qué gran noticia, ¿verdad? Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No quedó ahí en la sepultura, resucitó al tercer día, como Él lo prometió, como Él lo profetizó. Qué gran noticia, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no quedó en la tumba, resucitó, vive. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ese es el evangelio, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. La muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron al pie de la letra en Cristo Jesús. Dios ama al hombre y le ofrece la salvación, le ofrece la redención por medio de la sangre
de su propio Hijo. El Padre dio a su Hijo. Permitió que la sangre del Hijo de Dios fuera derramada. El Cordero perfecto. El sacrificio perfecto por nuestros pecados. Fue sepultado en esa tumba y resucitó al tercer día, demostrando su poder, su divinidad sobre la muerte y el Hades. Ese es el Evangelio, hermano. La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Una gran noticia. Si usted no sabía, ¿verdad? Si usted no conocía, mire lo que Cristo ha hecho por usted. Murió en esa cruz del Calvario. Derramó su sangre para que usted tuviera esa oportunidad de ser salvo. Ahora, ¿cómo obedecer a ese Evangelio? ¿Cómo obedecemos a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Recordemos lo que dijo Pedro ahí, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. El apóstol Pedro dice que hay que obedecer a esa verdad, hay que obedecer a ese Evangelio. Esta verdad es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vean, hermanos, los que no obedezcan al Evangelio, los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, sufrirán pena de eterna perdición. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Se lo dice el Espíritu Santo. Los que no obedecen al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué triste, ¿verdad? Para los que no obedezcan el Evangelio, para los que no crean en el Evangelio. Pero, ¿cómo podemos obedecer la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? No nos van a crucificar, ¿verdad?, allá en Jerusalén, como nuestro Señor Jesucristo. No nos van a sepultar tampoco allá en una tumba, ni tampoco vamos a resucitar al tercer día. No lo obedeceremos literalmente. Entonces, ¿cómo obedecemos al Evangelio? Romanos 6,
capítulo 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habéis obedecido de corazón, una obediencia de corazón a aquella forma de doctrina. Estas personas habían obedecido de corazón, habían obedecido al Evangelio de Cristo, no literalmente, ¿verdad?, sino que habían obedecido de corazón a una forma del Evangelio, a aquella forma de doctrina, a una forma del Evangelio. Habían obedecido a una forma de la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el resultado, fueron libertados del pecado. Llegó a ellos la salvación. ¿Cuál fue la forma del Evangelio que obedecieron? Nosotros hemos obedecido a esta forma del Evangelio, al ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. En el bautismo, en el agua, hermanos, participamos en la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el bautismo, en el agua, nos ponemos en contacto con el Evangelio. Romanos capítulo 6. Estos hermanos de Romanos 17 y 18 hicieron esto. Romanos capítulo 6, 3 y 4. Ahí atrásito. Y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros los cristianos hemos obedecido a esta forma de doctrina. Hemos obedecido al Evangelio al ser bautizados. Cuando es bautizado, la persona muere al pecado. Es separada del pecado, ¿verdad? Se ha arrepentido de los pecados. Muere el pecado, se separa del pecado. Y una persona muerta tiene que ser sepultada. Esa persona ya ha creído, se ha arrepentido, ha confesado a Cristo y es sumergida en el agua. ¿Qué es lo que quiere decir bautismo, verdad? Es una sumergión, sumergirse, hundirse, ¿verdad? En este caso, en el agua. Así nuestro Señor Jesucristo murió y fue sepultado. La persona también muere al pecado y es sepultada en el agua, es bautizada en el agua. Y como nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos, así la persona cuando sale del agua nace como una nueva criatura. Empieza una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la obediencia al Evangelio, hermanos. Se obedece al Evangelio en el bautismo, pero en el bautismo bíblico, ¿verdad? En el bautismo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Antes de ser bautizado, el hombre es todavía esclavo del pecado, porque no ha obedecido a la verdad, no ha obedecido al Evangelio, no ha sido libertado todavía del pecado. Al ser bautizado, sus pecados son perdonados.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El bautismo lo liberta del pecado. Colosenses 2:12 Colosenses 2:12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo dice claro también: sepultados con él en el bautismo y resucitados con él en el bautismo también, mediante la fe en el poder de Dios. El pecador cree en este poder y es resucitado en el bautismo para una vida nueva, mediante la fe en el poder de Dios. La fe en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Romanos 1:16 dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Mediante la fe en el poder de Dios, o sea, mediante la fe en el evangelio. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos manda a venir a predicar el evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, Marcos 16, 15, 16, nos enseña lo mismo, lo que tenemos que hacer. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Prediquen el evangelio, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Para qué? Decía nuestro hermano ahorita, hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio. ¿Para qué nos manda nuestro Señor Jesucristo predicar el evangelio? Para que conozcan la verdad. El que creyere en esa verdad, en el evangelio, y fuere bautizado, no solamente creer, ¿verdad? Y fuere bautizado, obedecer a la verdad, obedecer al evangelio, será salvo, dice la palabra de Dios. Vayan y prediquen el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo, libertado del pecado, libertado del castigo eterno, libertado de esa esclavitud del pecado. Usted no necesita, amigo, conocer toda la Biblia de pies a cabeza. Usted necesita creer en el evangelio para liberarse del pecado. Usted necesita conocer la verdad, el evangelio, y obedecer a esa verdad en el bautismo bíblico. Luego, usted aprenderá todo lo demás, lo que Cristo nos ha mandado. Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted necesita, amigo, creer en el Evangelio, obedecer a ese Evangelio y luego guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Y hay una promesa, ¿verdad? Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si guardamos todo lo que Cristo nos ha mandado. Si nosotros hacemos algo diferente, que Cristo no nos mandó, que Cristo no nos enseña en las Escrituras, hay un peligro de que Él ya no esté con nosotros. Porque no estamos guardando todas las cosas que Él ha mandado. Estamos haciendo algo diferente. Por eso la importancia de la autoridad bíblica, de seguir la palabra de Dios como Él nos manda. No ir más allá de lo que está escrito. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amigo, ¿usted ha conocido la verdad? ¿La entiende? ¿Cree usted en esta verdad? ¿En el Evangelio? Lo que Cristo Jesús ha hecho por usted y por todo el mundo. ¿Reconoce usted esa necesidad de ser libertado del pecado? ¿Siente usted que necesita apartarse, ser libre del pecado? ¿Por qué no obedece usted a la verdad, al Evangelio, ahora mismo? Hoy es el día de salvación, dijo el Señor. El mañana no existe. Hoy estamos, mañana no sabemos. Si usted ya conoce la verdad, el Evangelio, hace falta solamente que le obedezca, que se una a esa muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se ponga en contacto con esa sangre preciosa de Cristo y lave sus pecados y empiece una vida nueva, ¿verdad? Llena de gozo, de alegría, limpio, ¿verdad? De haber obedecido el Evangelio. Hoy tiene usted esa oportunidad de hacerlo. Aquí hay agua, ¿verdad? Si usted tiene dudas, puede preguntar a nuestros hermanos también, ¿verdad? Y cuando usted sienta, ¿verdad?, realmente la necesidad de ser libertado del pecado, pida a uno de nuestros hermanos ser bautizado para el perdón de los pecados. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga.